Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén pasando un excelente día, cual sea el que nos estén escuchando. Estoy aquí nuevamente con Edgar Carmona. Edgar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Héctor, pues muy bien, afortunadamente, todo en orden. Ahí vamos, progresando. Qué bueno, me da muchísimo gusto. El día de hoy vamos a platicar sobre el número 2, ¿correcto? Así es, amigo, el número dos. Ok. Hoy vamos a hablar de las peculiaridades generales de lo que vienen siendo las personas nacidas bajo el número dos. Ahorita me mencionabas que es el número de la empatía, cooperación, adaptabilidad, pero antes de eso vamos a dar como, no sé si una recapitulación o algo de los videos anteriores. Me parece muy bien, Héctor. ¿Qué es lo que qué es lo que me estás ahorita platicando, que querías aclarar? Bueno, nada más es esta cuestión de hacer un énfasis en que si recuerdan, la primera reunión que tuvimos, hablábamos de que tenemos asignados 5 números. Cada uno de ellos va de manera específica a partir de la obtención de la suma del día o el mes en el que nacimos, los últimos 2 dígitos del año, los 4 dígitos del año o la suma total de todos. Hay que nada más hacer como hincapié en que nuestro número personal es asignado por el día que nacimos y nuestro número de emisión es asignado por la suma total de todos los números. ¿Ja? Los del día, los del mes y los del año completos. Entonces, nuestro número personal, por ejemplo, la sesión anterior o la charla anterior, tuvimos ese punto en el que analizamos al número 1, o hablamos del número 1, que es el número de liderazgo, y entonces los nacidos en el día 1, 10, 19 y 28 prácticamente son aquellas personas que funcionan o vibran bajo la energía número 1. Por ejemplo, tu caso, que eres del 28, que el próximo lunes tendremos fiesta, aunque sea virtual, dices tú, tendremos de manera virtual, ¿no? Ya tengo tu regalo virtual también. Entonces, prácticamente estaremos, tú estás vibrando bajo la función del número 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nada más es como aclarar esa parte para que la gente no se confunda que el número personal nos lo determina el día de nacimiento y el número de emisión es la suma de todos. Entonces, al final, esos 5 números que tenemos asignados nos van a ayudar en mayor o menor medida, pero la personalidad bajo la cual nosotros vibramos nos la determina el día de nacimiento. Era eso lo que te estaba comentando hace rato, Héctor, precisamente para que nuestra audiencia no se nos confunda, ¿no? Y si llegara a haber alguna cuestión, bueno, pues trataremos de irla aclarando. Claro, claro, pues muchísimas gracias. Entonces, oye, el número 2, lo que yo estaba leyendo con respecto al número 2 es así como casi el perfecto, el que tiene muchas cualidades, el que está como a la vista de las demás personas, pero de una manera ejemplar. Sería como el ejemplo, según lo que yo leí. Pues no tanto así como la persona ejemplar, ni tampoco a la vista de los demás. Más bien, el número 2 es el número, se denomina el número 2 como el número, se le llama a veces el número romántico. ¿Ah? Es el número que busca ese equilibrio y esa empatía, ¿no? Es aquel que tiene la capacidad de conectar. De hecho, una de sus funciones a través del número precisamente es conectar a los demás o conectar con los demás. Es un número servicial, evidentemente, es un número que se le facilita poder atender al otro, poder cuidar del otro, poder ver por el otro, solo que a veces en su proceso desarmónico suele olvidarse de sí mismo por tratar de desvivirse por el otro, ¿no? Uh-huh. No es necesariamente que sea el número, como tú lo comentas, ¿no? Que es el visto por todos los demás. Normalmente las personas que nacen,
personas que nacen bajo la vibración del número 2 son personas que suelen nacer en hogares desarmónicos o en hogares donde prácticamente la dinámica familiar es de desintegración. Entonces, una de las cosas que ellos precisamente tienen que aprender para vibrar en armónico es a armonizar, es a integrar. Prácticamente, este tipo de personas lo que nos vienen lo que vienen ellos a hacer es precisamente a servir al otro, a ver por el otro, a integrar al otro, ¿no? Son personas muy emocionales, a diferencia del uno, que es el idealista, que es el que empuja, que es el que busca sobresalir, el que busca destacar, porque también son personas, los número 1, que nacen en hogares donde se les inculca que tienen que ser los mejores. Sin embargo, el uno, por ejemplo, tiene que romper con ese yugo familiar para hacer lo mejor a partir de lo que él considera que es lo mejor para esa persona. Tiene que destacar, evidentemente, pero no a partir de lo que la familia espera, ¿no? Entonces, el 2 viene precisamente a armonizar ese problema, pero para que no se quede en un desarmónico, tiene que buscar su propia integración, y es una persona que normalmente va a buscar pertenecer a algo o pertenecer a grupos, ¿no? Le cuesta trabajo a veces sociabilizar porque analiza demasiado. Una de las cosas que va buscando es analizar a dónde puede y dónde no puede empatar, de acuerdo también pues a los ideales que van persiguiendo. Entonces, esto que mencionas se consideraría como algo negativo que tendría el número 2. Pues no es negativo, más bien tenemos que aprender, porque en todos los números recuerda que tenemos el armónico y el desarmónico. Entonces, el armónico es cuando vibramos a bien, es decir, cuando estamos haciendo las cosas conforme debemos hacerlas. El desarmónico es cuando seguimos bajo los patrones que tenemos en la familia de origen y que seguimos vibrando bajo por esa situación. Entonces, el 2, por ejemplo, como te comento, el 2 es una persona que suele por lo general nacer en hogares desarmónicos. No es una generalidad. Entonces, una de las cosas que busca hacer es integrar a todos los miembros de la familia para que fluya todo en una energía de armonía. Pero si se queda bajo ese esquema, nunca va a buscar su propia vibración. Va a necesitar él conectar con otra persona para generar esos nuevos núcleos. A un 2, por lo general, le suele costar trabajo en generar empatía con la demás gente. Por lo general son un tanto más aislados porque precisamente analizan primero dónde tienen que empezar a hacer esas conexiones, ¿no? El 2, te digo, es una persona que es altamente, se le conoce como el romántico, ¿no? Es como la persona que normalmente va a buscar formar un hogar y va a buscar que ese hogar tenga la armonía que a lo mejor no tuvo en el hogar de origen, ¿no? o en la familia de origen. Entonces, una de las cosas que el 2 te va a procurar es ser servicial, es atenderte, es hacer romántico. Se puede decir que el número 2 está destinado a formar hogar, está destinado a tener ese matrimonio, ¿no? Por lo general, la mayoría de los 2 suelen casarse y suelen tener matrimonios o buscan tener matrimonios estables, ¿no? A partir de también de ser tan serviciales en función del otro, ¿no? Entonces tienes que buscar a alguien con quien tú conectes, o sea, tienes que buscar esa persona con la cual tú generes esa conexión de manera fluida, porque puede ser que caigas con alguien en el sentido de que no haya esa fluidez y generes ese matrimonio y vuelvas a generar esa desintegración o ese hogar tóxico que no fluya de manera natural, ¿no? Oye, ¿y cuáles números serían compatibles con el número 2? La compatibilidad con el número 2, por ejemplo, un 1 y un 2 son ligeramente compatibles, ¿no? O muy poco compatibles, porque el 1 es demasiado idealista, demasiado independiente, y el 2 necesita de la pareja, necesita estar siempre con la pareja, necesita tener siempre a la pareja. El 1 y el 3 tampoco son, el 2 y el 3 tampoco son tan compatibles, debido a que el 3
es una persona altamente creativa y siempre va a buscar estar haciendo cosas nuevas. Entonces, el 2 con el 3 también tendríamos como ese problema. El 4 y el 2 pueden funcionar mejor porque el 4 es más estructurado, más organizado. Entonces, el 2 viene a apoyar mucho esa parte de la estructura y la organización que pueden tener en conjunto. El 5 definitivamente tampoco sería muy viable, porque el 5 es el número de la libertad, es el rebelde, y es el que le gusta estarse moviendo constantemente, pero sobre todo solo. Entonces, un 5 con un 2 tendremos ahí ese problema, porque el 2 necesita del apego, necesita de la conexión, necesita de la pareja. El 6, sin embargo, podría ser una muy buena unión, porque el 6 es el otro número que va a trabajar desde el amor propio, ¿no? Entonces, el número 6 es aquel número que todo lo va a ver en función del amor, el amor incondicional, pero también tiene que trabajar el amor propio. Entonces, el 2 y el 6 podrían fluir muy bien, que de hecho, en combinación generarían una relación número 8, que está destinada a tener un éxito material. El 7 es un número del trabajo interior. Entonces, el 7 con el 2 podría generar un 9 y sería una relación kármica, sería una relación que a lo mejor nada más están un momento o un tiempo juntos y se tienen que separar porque solamente se deben algo quizás en otras vidas. Entonces, el 7 y el 2, el 7 es tan profundo que sentiría que el 2 es demasiado demandante, ¿no? Y que entonces no podríamos tener como esa empatía. Y el 9 podría ser que es considerado, el 8 es el número de los bienes materiales. El 8 y el 2 podrían funcionar de alguna forma, al igual que con el 4, porque existe también una cuestión de estructura, siempre y cuando el 2 esté dispuesto a dar esa libertad de movimiento, ¿no? Porque el 2 va a ser demasiado demandante. Y el 9 es el número empático que normalmente puede combinar con el resto de los números, nada más que a veces generamos parejas naturales, parejas desafío, y no recuerdo ahorita el otro nombre, pero son 3 tipos. Entonces entraríamos como que en la pareja natural es la que va a fluir mejor, la pareja desafío es la que va a tener muchas cosas que generar, y el otro no recuerdo ahorita el nombre, pero te lo checo, Héctor, y lo comentamos en la siguiente sesión. Entonces, para un 2, lo más viable sería buscar como esa conexión con un 4, con un 6, o con un 8, o con un 9, pero evidentemente en función de ir trabajando, ambos números tendrían que trabajar en función de generar ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, un 9 con un 2 va a generar un 11, y entonces se volvería una pareja 2. Sí. Una pareja que vibraría a partir de la función de la dualidad. Acuérdate que el 2 es de hecho, si el 1 es la energía masculina, el 2 es la energía femenina. Entonces, el número 1 es más independiente emocionalmente y el número 2 es mucho más dependiente emocionalmente, ¿no? Uno simboliza el amor del padre y el otro simboliza el amor de la madre. Entonces, el número 2, por lo general, por eso es que se vuelve más protector, se vuelve más apapachador, se vuelve más consentidor, o es una persona que busca precisamente servirle al otro, ¿no? Entonces, pero así como es el 2, existe esa parte de la dualidad, ¿no? Es considerado como el número que pues es el del bien o el mal, según estén en armonía o en armónico o en desarmónico, y entonces tendríamos que pensar que a lo mejor el 2 o es blanco o es negro, o eso no es, ¿no? Entonces puede haber como esos polos opuestos en ese sentido. Oye, Edgar, yo conozco mucha gente que son muy serviciales, que están siempre atendiendo a los demás, pero ahí en el servicio a los demás y el ver por otras personas existen o varios tipos o 2 tipos de personas que son serviciales, quienes se quejan diciendo que son los que siempre sirven, que son los que siempre atienden a los demás y que ellos nada más hacen las cosas, y quienes no se quejan. ¿Los 2 entrarían aquí o entraría solamente quienes sirven sin quejarse y lo hacen de manera como natural? Como necesitan ellos servir a los demás para estar a gusto. Por ejemplo, el 2 precisamente necesita del otro para poder sentirse
poder sentirse pleno, ¿no? Para sentir que su vida está fluyendo en armonía, ¿no? Esta parte en el que, por ejemplo, hay otro número que suele apoyar o impulsar al otro, pero aquí hay que ver de qué manera lo está haciendo, porque a veces lo hace desde el desarmónico y lo que realmente busca es obtener el reconocimiento a través del otro, ¿no? Entonces, a lo mejor esa precisamente es la gente que se queja de lo que está haciendo, porque lo que busca realmente es la validación de la persona. Entonces, lo que tiene que aprender es a validarse por sí misma a través de su propio proyecto y no del proyecto de los demás, que eso suele pasar en algunos casos. Normalmente el 2 que fluye de manera armónica no se va a quejar de atender a los demás, ¿no? O sea, le va a gustar porque es lo que sabe hacer mejor, o es lo que está su personalidad determinando, ¿no? Cuando traemos de otra vida un número 2 en vibración en esta vida, es una de las cosas que se facilita o que se le facilita a la persona, pero a lo mejor no es lo que necesita hacer, es algo para lo que es bueno, es algo que tiene como esa cualidad, y entonces a lo mejor esa parte te puede ayudar como para que tú te desarrolles en otros ámbitos a partir de lo que tú sabes o lo que ya dominas por otras cuestiones. Entonces, cuando la gente se queja, más bien quizás es porque no es a lo mejor ni siquiera un número 2, ¿no? Porque hay números que son muy dominantes, por ejemplo el 1, el 4 y el 8 y el 5, ¿no? Que bueno, el 5 es sumamente rebelde, pero el 4, que es muy estructurado, el 8, que es empoderamiento, liderazgo, suelen ser demasiado individualistas, ¿no? Entonces, esos números que manejan mucho la individualidad, cuando empatan con una persona que es más de apoyo, de impulso, pues entonces a veces el otro se siente precisamente explotado, ¿no? O anulado. Estamos, bueno, ahorita platicando sobre, lo podríamos mencionar así, fortalezas. ¿Cuál sería alguna oportunidad que tendría que cuidar los números 2 con respecto a cosas que tendrían que tener cuidado o trabajar en eso de manera como hay que estar atentos en eso, porque puede estar afectando la relación, puede estar afectando en el medio donde se desenvuelve? ¿Habría algo que se tendría que tener cuidado? Pues más bien el cuidado que tendríamos que tener es porque mira, no caer en el exceso, ¿no? O sea, habría que tener, si bien el número 2 es el integrador, es el romántico, es el que tiene la necesidad de hacer que todo el grupo fluya en armonía, ya sea la familia, los amigos, el grupo de trabajo, el asunto, para que no caiga en una situación de desarmónico, de disgusto, es no querer solucionar todo él, ¿no? O sea, va a buscar generar esa armonía. Aquí el asunto es que aprenda a observar dónde puede generar ese armónico y dónde se quedaría en ese desarmónico, ¿no? Es decir, a lo mejor habrá grupos que se vuelvan tan desintegrados o tan tóxicos que entonces esa persona 2 tenga un desgaste muy grande en función de querer armonizar el entorno o el grupo. Entonces tiene que tener cuidado de analizar muy bien qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Por lo general, siempre el 2, a lo mejor en un grupo de amigos, es aquel que va a tratar de mediar, porque es un mediador, va a tratar de mediar entre todos los amigos. Y sobre todo cuando algún grupo, bueno, algunas personas de ese grupo están en conflicto, una de las cosas que esa persona va a tratar de hacer es mediar entre los dos para generar esa armonía, pero no es su responsabilidad. Entonces tiene que aprender
a deslindarse de determinadas situaciones que no le competen, aunque su propia estructura, su propia energía, de manera natural lo va a hacer. Sí. Lo que hay que cuidar, porque si no entonces se vuelve tóxico para el número, ¿no? O sea, se vuelve tóxico para la persona que trata de armonizar y más bien se desgasta de una forma que en lugar de generar esa armonía, se desgasta a sí misma y entonces no empieza a fluir como debe, ¿no? Va a estar más preocupado o preocupada por tratar de que todo esté bien, sí, y va a dejar de pensar también en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que en general todos tenemos que hacer, ¿no? Creo que el mejor ejemplo de aprendizaje sobre el amor propio nos lo puede dar un 6, ¿no? La persona 6 es aquella que viene a trabajar el amor incondicional, pero a partir del amor propio, va a buscar el amor a partir de los demás, cuando lo que necesitamos aprender todos los números es que el amor lo tenemos desde nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, pues difícilmente vamos a poder amar al otro. Pero entonces, volviendo al caso del 2, una de las cosas que tiene que hacer es analizar muy bien del grupo qué puede y qué no puede resolver, qué puede armonizar y qué no puede armonizar. Como te lo comenté en un principio, por lo general, los números 2 llegan a caer en hogares, o más bien llegan o nacen en hogares que suelen ser desintegrados. Entonces, una de las cosas que tiene como patrón de aprendizaje es ese proceso de desintegración, y va a tratar o va a estar luchando toda su vida por integrar un hogar que va a ser totalmente desintegrado, ¿no? Y entonces ese patrón lo puedes repetir en el resto de los grupos sociales que tienes, que puede ser el de los amigos, puede ser el del trabajo o puede ser el de la propia familia, el de su propio núcleo familiar, que lo que va a buscar siempre en esos 3 ámbitos es integrar. Entonces tiene que tener como mucho cuidado en cómo se desenvuelve socialmente para poder empatar precisamente con grupos que pueda armonizar, ¿no? Porque si no va a volver a caer en la relación de grupos tóxicos o grupos que tengamos o que tengan ese problema para poder estar integrados, ¿no? El número 2 tiende a la opinión de los demás para sentirse seguro y duda de sus capacidades. En algunas ocasiones suele buscar la validación del otro, ¿no? O sea, si tú como una persona, número 2, se la pasa atendiendo, se la pasa sirviendo, quizás lo que busca también es el reconocimiento de servicio de la otra persona hacia el número, ¿no? O de una persona hacia otra. Pero en general, esa parte de reconocimiento, pues casi todos los números la van a buscar, unos en mayor o menor medida. Casi siempre esa es como una regla general. De alguna forma, el 2 busca la realización de sí mismo a través de servirle al otro, a veces sin importar ser reconocido o no, porque prácticamente su misión, su objetivo es precisamente el servir, ¿no? ¿Cuántas veces, y volvemos a este caso de la energía masculina o femenina, o la energía del padre o la energía de la madre, ¿no? Sí. Por lo general el padre es el que, sobre todo cuando vivimos en una sociedad tan machista como la de nosotros, en donde el padre prácticamente determina qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y la madre prácticamente es la protectora, ¿no? La que cuida, la que se desvive de manera sacrificada. De algún modo hablamos como de ese sacrificio. Entonces son patrones que se tienen que ir rompiendo. En cierta forma, digo, el 2 en armónico tendría que ser una persona que sirve, pero que no se olvida de sí misma, ¿no? Que ayuda, que colabora, que coopera, pero que no se olvida también de su propio proyecto, porque si bien su proyecto es apoyar, es armonizar, es impulsar, es cuidar, es el integrar o cuidar a todo el grupo, cuidar al clan, cuidar a mucha gente, una de las cosas que tendría que hacer
precisamente es no olvidarse también de sí misma, ¿no? Y creo que pues eso es algo que todos tenemos que aprender en algún momento, pero pues evidentemente un 2, precisamente que es el número servicial, el número de la pareja, el número de la dualidad, pues por lo general siempre lo va a hacer de manera más natural. Sí, ahorita que estás mencionando esto, a mí me gusta ayudar y me gusta servir, pero conozco personas que, qué barbaridad, o sea, hasta irradian felicidad, alegría, que les da como una casi adrenalina al estar sirviendo, pero lo hacen de una manera mucho, mucho mejor. Acuérdate que, Sí. bueno, ahorita que comentas esto, precisamente tú, recuerda que tú tienes un 2 en tu carta numerológica, ¿no? O sea, el año de nacimiento, el tuyo, la suma de los 4 números nos genera un 20 y ese 20 se reduce a un 2. Por eso es que tienes esa, o sea, vamos, tú tienes esa cualidad de poder, ¿cómo se dice? De poder, bueno, traes ese aprendizaje ya y te es fácil para ti hacerlo, para ayudar, pero no es tu objetivo. O sea, tú eres un 1 y entonces tu objetivo es liderar, tu objetivo es generar un proyecto que a ti te consideres lo ideal. Entonces, el 2, en tu caso, viene más a función de lo que has aprendido en otras vidas y que lo traes ya como aprendizaje. Por eso es que se te facilita y te gusta, pero no es tu eje central. Entonces, como tú lo dices, bueno, yo ayudo porque sé hacerlo, porque me nace hacerlo, porque puedo hacerlo, pero no es algo que tú necesites estar haciendo constantemente, ¿no? Claro. Oye, Edgar, menciónanos, a lo mejor ahorita hay personas que se están sintiendo identificadas con el número 2. ¿Cómo puedo yo sacar o cuáles son los números que me dicen a mí que soy el número 2? El día de nacimiento. O sea, prácticamente las personas nacidas bajo los días 2 o 20 prácticamente son personas número 2, porque como te comenté, el número 11, o sea, si tú naciste el 2 de febrero, o el 2 de abril, el 2 de mayo, o el 20 de agosto, o el 20 de septiembre, prácticamente eres una persona número 2. Sí. Recuerda, no es la suma, el número de la personalidad no es la suma de todos los números, ese es el número de misión, que es lo que tenemos que hacer como misión en esta vida, que después hablaremos en otra cápsula específicamente de la misión. Pero en el caso ahorita de lo que estamos hablando son como de las personalidades de los números. El número nos lo determina el día, solamente el día. Entonces, si tú eres un 1, por ejemplo, te reitero, tú eres un 1 porque naciste un 28, la suma de 2 y 8 nos da un 10 y ese 10 se reduce a la mínima expresión, que en este caso es un 1. Entonces, tú en este caso vibras como energía 1. La gente que nace en el 1, en el 10, en el 19 y en el 28, por lo general son energía 1. La gente que nace en 2 o 20 son energía 2. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos fue como siempre el tiempo corriendo, volando. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Poder Joven. Me da siempre mucho gusto saludarte. Muchas gracias, amigo. Igualmente para mí es un gusto. Y bueno, pues vamos preparando la siguiente cápsula, que ahora nos tocará hablar del número 3. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Igual a todas las personas que están atentos de los audios, de los podcasts. Les recuerdo que pueden ir a inscribirse en YouTube a Poder Joven Revista Radial y ahí encontrar los otros audios de la numerología que hemos estado platicando. Muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima.